Compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación, bienvenidos a este podcast académico sobre teorías del aprendizaje. En este episodio conversaremos sobre 3 enfoques fundamentales para comprender la enseñanza en el aula: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Cada teoría nació en momentos y contextos distintos. Todos han dejado aportes importantes para la educación. Su valor principal está en que permite al docente interpretar cómo aprenden los estudiantes y a partir de ello diseñar mejores estrategias pedagógicas. Para iniciar, es importante recordar que una teoría del aprendizaje no es solamente una explicación psicológica, también es una guía para tomar decisiones educativas. Cuando un maestro decide reforzar una conducta positiva, organizar la información en esquemas, proponer un problema real o promover el trabajo colaborativo, está usando de alguna manera fundamentos de estas teorías. La primera teoría que analizaremos es el conductismo. Este enfoque se centra en la conducta observable, es decir, todo aquello que puede verse, medirse y modificarse. Desde esta perspectiva, el aprendizaje se expresa cuando una persona cambia su comportamiento como resultado de la relación entre estímulos, respuestas y consecuencias. Por eso, conceptos como estímulo, respuesta, refuerzo, castigo, condicionamiento clásico y condicionamiento operante son claves para comprender esta teoría. En el texto base se explica que Pavlov estudió el condicionamiento clásico, Watson impulsó el estudio de la conducta observable y Skinner desarrolló el condicionamiento operante, especialmente a partir del refuerzo en la repetición de una conducta. En el aula, el conductismo puede observarse cuando el docente utiliza elogios, puntos, sellos, reconocimientos o retroalimentación inmediata para fortalecer una conducta académica o convivencial. Por ejemplo, cuando un estudiante entrega sus actividades a tiempo y recibe una valoración positiva, es probable que repita esa acción. También aplica cuando se establecen normas claras, rutinas de entrada, tiempos definidos de trabajo y consecuencias pedagógicas frente al incumplimiento de acuerdos. Estas prácticas ayudan a organizar el ambiente de aprendizaje y a generar hábitos escolares. Una ventaja del conductismo es que ofrece estrategias concretas y visibles para mejorar la disciplina, la participación y la adquisición de hábitos. Además, es útil cuando se necesita enseñar procedimientos paso a paso, practicar habilidades básicas o reforzar conductas positivas. Sin embargo, su principal limitación es que puede quedarse en un aprendizaje mecánico si se usa de manera exclusiva. Si el estudiante solo responde por una recompensa o por evitar una consecuencia, puede disminuir la motivación interna y su capacidad de reflexión. Por eso, las fuentes recomiendan combinar la práctica y el esfuerzo con estrategias de análisis, comprensión y participación. La segunda teoría es el cognitivismo. A diferencia del conductismo, este enfoque dirige la atención hacia procesos internos de la mente. El aprendizaje no solo se entiende únicamente como una respuesta visible, sino como un proceso en el que interviene la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento, la comprensión y la solución de problemas. Desde esta mirada, aprender implica procesar información, relacionarla con conocimientos previos, organizarla y recuperarla cuando sea necesario. En una clase, el cognitivismo se aplica cuando el docente ayuda a los estudiantes a organizar las ideas mediante mapas conceptuales, cuadros comparativos, esquemas, preguntas orientadoras, analogías o ejemplos. También aparece cuando se enseña a resolver problemas paso a paso, cuando se invita a explicar con propias palabras un concepto o cuando se proponen actividades que exigen analizar, inferir, comparar y argumentar. Por ejemplo, en lugar de pedir que memoricen una definición, el maestro puede presentar una situación cotidiana y preguntar: ¿qué concepto se aplica aquí? ¿Por qué? ¿Cómo lo explicarías a un compañero? Una ventaja del cognitivismo es que favorece aprendizajes más comprensivos y duraderos, porque enseña a pensar sobre la información y no solo a repetirla. También permite reconocer que los estudiantes aprenden de formas distintas, que necesitan estrategias para procesar lo que estudian. No obstante, una limitación es que exige mayor planeación docente y un acompañamiento constante, porque si las actividades son muy abstractas o no tienen una guía clara, algunos estudiantes pueden confundirse. Además, evaluar procesos mentales resulta más complejo que evaluar una conducta observable. Por eso, el cognitivismo funciona mejor cuando se combina con ejemplos concretos, práctica guiada y actividades contextualizadas.
La tercera teoría es el constructivismo. Este enfoque sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante construye el conocimiento a partir de sus experiencias previas, la interacción con el entorno y la reflexión sobre lo que hace. En ese sentido, el estudiante no es un receptor pasivo de información, sino un sujeto que interpreta, pregunta, compara, crea explicaciones y construye sus ideas. El docente, entonces, cumple un papel mediador, orienta y propone retos, acompaña y ofrece apoyos para que el estudiante avance. En el aula, el constructivismo se observa cuando se desarrollan proyectos, estudios de caso, debates, experimentos, aprendizajes basados en problemas o trabajos colaborativos. Por ejemplo, si los estudiantes deben investigar una problemática de su comunidad, organizar información, plantear soluciones y socializar sus conclusiones, están construyendo conocimiento desde una experiencia significativa. También se aplica cuando el docente parte de preguntas como: ¿qué sabes sobre este tema? ¿Qué piensas que puede ocurrir? ¿Cómo podríamos comprobarlo? ¿Qué aprendimos después de esta actividad? Entre sus ventajas, el constructivismo promueve la autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico, la cooperación y el aprendizaje significativo. Permite que los contenidos se conecten con la realidad del estudiante y no queden como datos aislados. Sin embargo, también tiene limitaciones, requiere tiempo, recursos, buena organización y una mediación docente permanente. Si se interpreta de manera equivocada, puede llevar a actividades poco estructuradas en las que el estudiante participa, pero no necesariamente aprende con profundidad. Por eso, el constructivismo necesita objetivos claros, criterios de evaluación y acompañamiento pedagógico. La integración de las teorías en la práctica escolar. En la práctica docente, estas teorías no deben verse como caminos separados, sino como herramientas que pueden integrarse según la intención pedagógica. En una misma clase, el docente puede iniciar desde una estrategia conductista al establecer normas, tiempos y rutinas. Luego puede usar estrategias cognitivistas para organizar la información y guiar la comprensión. Finalmente, puede proponer una actividad constructivista para que los estudiantes apliquen lo aprendido en una situación real. Esta integración permite responder a diferentes necesidades en el aula: orden, comprensión, participación, creatividad y aplicación del conocimiento. Por ejemplo, en una clase de lenguaje puede reconocer el esfuerzo de quienes leen en voz alta, enseñar estrategias para identificar ideas principales y proponer creación de un texto propio. Para concluir, el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo ofrecen aportes valiosos para el trabajo escolar. El conductismo ayuda a formar hábitos y organizar comportamientos. El cognitivismo fortalece la comprensión y la memoria y el pensamiento. Y el constructivismo permite que los estudiantes construyan aprendizajes significativos a partir de la experiencia, la interacción y la reflexión. La clave no está en aplicar esas teorías de forma aislada o rígida, sino en usarlas con sentido pedagógico, de acuerdo con el objetivo de la clase y las características de los estudiantes. De esta manera, el aula se convierte en un espacio más organizado, comprensivo y activo. Muchas gracias.